todo el ciclo pasado lo llevaron a los casos de uso, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de mostrar a través de los casos de uso? ¿Qué tipo de requerimientos? Hay dos tipos de requerimientos, ¿no? Requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los casos de uso, ¿qué cosa tratan de mostrarnos? Requerimientos funcionales. Y eso tenganlo presente. Un caso de uso especifica un conjunto de secuencias y acciones, ¿ya? Un caso de uso es un conjunto de acciones, no es una acción atómica. ¿Se entiende? ¿Ya? Quiere decir que imprimir no es caso de uso. ¿Ya? Imprimir documentos no es caso de uso, porque esa es una acción atómica. ¿Ya? Entonces, los casos de uso vienen a ser un conjunto de secuencias y acciones. Ahora, aquí incluye variantes, ¿no? Y el sistema puede, dice, ejecutar, que produce un resultado que es observable ¿para quién? Para un particular actor. ¿Quién es el que se beneficia de los casos de uso? Son los actores. Los actores son los que están frente al sistema. A ver, vamos a suponer el sistema de matrícula. ¿Ya? Vamos a suponer que hay un recepcionista de matrícula que está frente a la PC para matricularlos y viene el alumno. ¿Ya? El alumno es que necesita ser matriculado. ¿Quién de los dos es el actor? ¿El alumno o el encargado de matrícula? El encargado de matrícula. ¿Ya? Entonces, el actor viene a ser quien está interactuando con el sistema. Ahora, ¿cuántos tipos de actores pueden existir? Ya sabemos qué cosa es un caso de uso. ¿Ya? Un caso de uso lo que trata de expresar son requisitos funcionales del sistema. Son conjuntos de acción, no es una sola acción. Pero ese caso de uso, al momento que lo ejecute un actor, produce un valor para el actor. Quiere decir, el actor se sirve de las funcionalidades o de los servicios de ese caso de uso. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, el caso de uso, para representarlo, se usa este símbolo. ¿Ya? Es una elipse sin la rayita inclinada. ¿Ya? Sin la rayita inclinada. Cuando tienen esa rayita inclinada, ¿qué cosa significa? ¿Se acuerdan que había unos gráficos así? Casos de uso de negocio, ¿ya? Estos no son casos de uso negocio, son casos de uso de sistema. Del modelo de negocio que ustedes tienen, los primeros casos de uso que pueden aparecer son aquellos casos de uso de negocio que pueden ser automatizados. Ustedes agarran su diagrama de casos de uso de negocio y ven dentro de ahí qué procesos pueden ser automatizados y ellos se transforman en casos de uso de sistema. ¿Se entiende? Son los primeros en ser transformados y aparte aparecerán otros más. Ahora, los actores que aparecían ahí, los actores de negocio o trabajadores de sistema, habían trabajadores de negocio también, ¿no? ¿Se acuerdan? Habían actores de negocio y trabajadores de negocio. Ambos son candidatos a ser actores en el modelo de casos de uso de sistema. Siempre y cuando, ¿qué cosa? Siempre y cuando, en este caso, el actor esté frente al sistema, utilizando los servicios del sistema. ¿Se entiende? Ya. Ahora, vamos a ver los diferentes actores que tienen. Hay 4 actores. El primer actor viene a ser el ser humano. El ser humano puede ser actor del sistema. ¿Quién más puede ser un actor? ¿Quién más? El cliente también es una persona. ¿Ya? Otro sistema. ¿Ya? Otro sistema puede ser también actor. ¿Quién más? A ver. Ustedes tienen que ver quiénes son los que pueden interactuar con el sistema. Ya sabemos que sistemas pueden interactuar con otros sistemas. Usuarios, como dijo su compañera, ¿no? O personas que cumplan un rol pueden interactuar con el sistema. A ver, ¿quién más puede ser? La empresa. Base de datos. Base de datos. El trabajador es la persona. Servidor. Servidor, el sistema. Otro actor puede ser en este caso los equipos electromecánicos. Han visto que hay muchas empresas que trabajan en forma automatizada, ¿no? Y que sus sistemas automatizados en este caso permiten la ejecución de sistemas, ¿no? De funcionalidades dentro de un sistema. Los equipos electromecánicos también vienen a ser en este caso actores. Un sensor puede trabajar como un actor, ¿no? El sensor detecta y hay un actuador que comienza a actuar y ejecuta con el sistema ciertas funcionalidades. Falta otro actor. ¿Quién más puede ser?
¿Han visto los semáforos que cambian de color? ¿No? Hay algunos sistemas que ejecutan cierta funcionalidad en función al tiempo, ¿ya? El tiempo también viene a ser otro actor, ¿ya? Entonces no solamente existen las personas, ¿eh? Existen los sistemas que son actores, los equipos electromecánicos, y el propio tiempo también viene a ser en este caso un actor del sistema, ¿ya? Entonces toda aquella entidad que actúa con el sistema viene a ser un actor, ¿ya? Pero ese actor, ¿dónde se encuentra? Vamos a imaginar que estos son los límites del sistema. ¿El actor dónde se encuentra? ¿En el interior o afuera del sistema? Afuera, no tiene que estar afuera, necesariamente tiene que estar afuera, ¿ya? ¿Y el actor con quién interviene? ¿Con otros actores? ¿O interviene con casos de uso? Casos de uso, ¿ya? El actor interviene con casos de uso. En muchos textos, y acá también vamos a ver parte, van a haber actores primarios y actores secundarios, ¿ya? Hay algunos actores que son bastante necesarios porque son los que ejecutan los casos de uso, pero hay otros casos de uso que necesitan la intervención de ciertos actores para que cumplan con sus especificaciones. Ahí aparecen los actores secundarios, ¿eh? Entonces, los actores lo que van a hacer es, ¿qué cosa? Ejecutar funcionalidades del sistema, pero estos se comunican con lo que son los casos de uso, ¿ya? Nosotros no usamos esto, ¿ya? Esto es para sistema. Lo que necesitamos son casos de uso de sistema en este caso. ¿Qué cosa es? Herencia de clases, ¿no? No, eso no es herencia de clases, ¿ya? Eso acá significa generalización. A nivel de casos de uso, hay 3 hasta 4 tipos de relaciones que pueden existir. Lo que es generalización, inclusión y lo que es en este caso extensión, ¿ya? Son las 3 formas como se puede comunicar, y la otra forma es en este caso el caso de uso con el actor, ¿ya? Entre actores no es recomendable que haya relación, ¿ya? Pero a veces incluye un actor que se comunica con ese actor simplemente para indicar en este caso que ese actor está en este caso cediendo o compartiendo información de alguna manera con el otro actor, pero no interviene como actor para el sistema, ¿ya? No vayan a confundirse eso. El actor del sistema viene a ser aquel que está ejecutando un caso de uso. Solamente el actor es el que ejecuta casos de uso. Ahora, cuando ustedes tengan herencia de este tipo, ¿ya? Que acá no se llama herencia, sino se llama, como dijo su compañero, generalización. Significa que las funcionalidades de este caso de uso, ¿quién lo tiene también? Él. Entonces la funcionalidad lo tiene él. Imagínense que yo puedo tener un caso de uso que sea realizar pagos, ¿no? Puede haber ese caso de uso, ¿cierto? Un caso de uso que sea, por ejemplo, realizar pagos. Ahora, ese realizar pago lo puedo realizar de muchas maneras, ¿no? Puedo pagar en efectivo, ¿no? Puedo pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, no sé. Pero esos son formas de realizar ese caso de uso. Entonces, eso viene a ser en este caso una generalización. Pagar con tarjeta de crédito, en este caso pagar en efectivo, vienen a ser generalizaciones de esto. Es igual como el caso de uso, por ejemplo, autentificar usuario, ¿no? Hay un caso de uso autentificar usuario, pero ustedes pueden realizar la autentificación de un usuario al sistema de diferentes formas. Pueden autentificarlo a través de ¿qué cosa? De su usuario y password, ¿no? La autentificación normal. Pueden autentificarlo tal vez a través de la retina, que es otra forma de autentificación también, a través de repente de huella, no sé, ¿no? O de algún sistema biométrico, ¿no? Son formas de autentificar. Cuando son formas de realizar un caso de uso, eso es generalización, ¿ya? ¿Para qué se hace esto? Para, en este caso, no sobrecargar el modelo. El modelo que ustedes tienen de diagrama de casos de uso, al usar generalización lo hacen un poco más detallado y más específico. Por eso es que el modelo que ustedes tienen de casos de uso de análisis hay que tratar un poco de refinarlo, incluyendo lo que son generalizaciones, extensiones, ¿no? Y lo que son inclusiones. ¿Se entiende lo que es generalización? ¿Ya? Seguramente en su caso de uso deben tener ahí algunos casos de uso que se pueden en este caso generalizar. Deben tener, siempre hay alguno por lo menos. Vamos a ver otro caso de uso, ¿ya? Ese es otro tipo de relación, ¿ya? El de dependencia. En de dependencia hay 2 tipos, lo que son inclusiones y extensiones. Hay 2 tipos de actores,
el principal y el secundario. Miren acá. El principal es quien es, en este caso, el que requiere al sistema el cumplimiento de un objetivo. ¿Ya? El actor principal es quien necesita algo del sistema. El actor secundario, el sistema necesita de ellos para satisfacer un objetivo. ¿Se entiende? ¿Ya? El actor principal generalmente es lo que nosotros modelamos, que es el que necesita algo del sistema, el que ejecuta un caso de uso. Pero hay actores secundarios que en este caso el actor no necesita el sistema, sino el sistema lo necesita a él para cumplir algún tipo de objetivo. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces esos son los actores secundarios. Cuando ustedes hacen el documento de especificación de casos de uso, en una parte se colocan los actores y se coloca si es principal o si es secundario. ¿Ya? Y hay que reconocer eso. Por eso que yo les decía a ustedes, ¿no? El caso de uso que van a implementar, ¿no? Lo que se queden acá, ¿no? Es en este caso un caso de uso principal, ¿ya? No es un caso de uso extendido, ni incluido, ni generalizado. Es un caso de uso principal que ustedes van a implementar. ¿Se entiende el concepto de escenario? ¿Han visto cuando hacen la especificación de un caso de uso, ¿no? Lo que trata de mostrar un caso de uso es un escenario, ¿no? Sobre el cual se desenvuelve. Uno hago tal cosa, dos tal cosa, no han especificado de esa manera. Pero a veces hay puntos en los cuales, ¿no? No sigue el camino normal. Es como si fuera un algoritmo y es como si fuera acá una condición, ¿no? Si cumple esto, voy para acá, si no, voy para acá. El caso de uso generalmente se debe ejecutar así. Pero hay momentos en los cuales se despide, ¿no? Y sigue otro flujo, por el que se llaman flujos alternativos. Y esos flujos alternativos generan otro escenario. Imaginemos que ustedes se van a matricular acá a su facultad. De repente le piden a ustedes reporte de matrícula, de repente le piden a ustedes su carnet universitario, que tengan rellenado en este caso sus horarios de los cursos que van a llevar. Vienen a matricularse y de repente ese día se olvidaron ustedes, ¿no? Su carnet universitario. El flujo normal debería finalizar con la inscripción del alumno, pero a la falta de un documento, si no han hecho un flujo alternativo, el caso de uso termina. Pero si hay un flujo alternativo para saldar en este caso ese detalle de la falta de un documento, de repente seguirá otra secuencia de acciones. Entonces, y nuevamente al final recupera y termina el caso de uso. En este caso, los casos de uso van a permitir escenarios normales que se ejecutan y escenarios secundarios que derivan de ellos. Vamos a ver entonces esos escenarios. Estos son los otros dos tipos, en este caso, de dependencia. Ese es el de inclusión y ese es el de excepción. A ver, un caso de uso incluido, cuando se ejecuta el escenario, por ejemplo, ¿no? 1 hago tal cosa, 2 hago tal cosa, en 3 estoy llamando al otro caso de uso. ¿Se entiende? A ver, un caso de uso incluido. Cuando ustedes entran a la intranet, entran a su intranet, ¿no? Para que envíen correo electrónico, ¿qué cosas necesitan hacer? A ver, hay un caso de uso de repente que dice enviar o redactar correo electrónico. ¿Qué cosas necesitan hacer ustedes? Acceden de frente, ingresar el usuario y clave. Quiere decir en este caso loguearse, ¿no? Hacer un login y conectarse, autentificarse. Hay un caso de uso que en este caso es, vamos a ponerle login, ¿ya? Ahora, para ejecutar esto, enviar correo, necesariamente el usuario tiene que estar logueado. Entonces, este caso de uso, login, es un caso de uso incluido y se representa de esta manera. Y lo etiquetan con ese operativo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que este caso de uso, cuando el actor, en este caso, acá el actor, quiere enviar un correo electrónico, entonces se ejecuta también el caso de uso incluido. ¿Se entiende? Este caso de uso incluido se usa generalmente cuando ustedes van a repetir, en este caso, funcionalidades. Voy a colocarlo de esta manera, ¿ya? Vamos a imaginar que esto de acá tiene las funcionalidades X y Y, ¿ya? Por acá hay otro que tiene X y Z. Voy a factorizar el X, ¿ya? Voy a factorizar el X. Saco el X afuera. Esto queda simplemente como Y y esto queda simplemente como Z. ¿Entiendes? Pero para que represente lo mismo, a este de acá lo incluyo.
y a este de acá también incluir. ¿Se entiende? Los casos de uso incluidos nacen como parte de factorización, en este caso, de funcionalidades del sistema. Un caso de uso incluido generalmente se debe realizar cuando ustedes van a reutilizar a un caso de uso. Por ejemplo, ahora yo no quiero enviar correo electrónico, quiero de repente leer mis correos electrónicos, ¿no? Para leer también necesito ¿qué cosa? Incluido, ¿no? Estar incluido. ¿Se entiende? Ese es un caso de uso incluido. Entonces lo primero que tienen que hacer entonces en su modelo que tienen es buscar si hay inclusiones o no hay inclusiones, ¿eh? Para ver qué cosa, factorizar funcionalidades en este caso. Ahora, el otro tipo de dependencia es de extensión, ¿ya? Este caso de uso incluido demanda, en este caso, que se ejecute en forma obligatoria. No se puede obviar a este caso de uso de acá. Dentro del escenario de especificación de este caso de uso, en el texto que ustedes hacen, en algún momento del texto estará la llamada al caso de uso doble. ¿Se entiende? No quiere decir esto que primeramente se ejecuta esto, ¿eh? No quiere decir eso, sino que dentro del escenario de este caso de uso está la llamada a este otro caso de uso. ¿Se entiende? ¿Ya? Es así como van a hacer. Ahora, el otro viene a ser el de extensión. Esto sí denota opción. ¿Ya? Quiere decir que al momento que ustedes acceden a un caso de uso, tienen la posibilidad también de realizar otra funcionalidad, de realizar esta otra acción. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo, cuando yo envío correo electrónico, hasta mi enviar correo electrónico, yo puedo adjuntar un documento, ¿sí o no? Puedo adjuntar un documento. Ahora, el adjuntar un documento, ¿siempre lo hago? No si lo deseo, pero puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ese caso de uso que es adjuntar documento, es un caso de uso, en este caso, extendido, ¿ya? Y se lee de esta manera. Acá se lee así, ¿no? El caso de uso login, ¿no? Es un caso de uso incluido, ¿ya? Acá tienen, por ejemplo, ¿no? Retiro de efectivo incluye al caso de uso actualizar cuenta. El caso de uso en este caso, perdón, acá está mal, ¿ya? El caso de uso enviar correo electrónico incluye al caso de uso login. El caso de uso, en este caso, leer correo electrónico, incluye al caso de uso login. Pero el caso de uso, en este caso, a ver acá, ¿no? Enviar correo, ¿no? Enviar correo electrónico, ¿ya? Extiende del caso de uso adjuntar documento, ¿ya? O mejor dicho, el caso de uso adjuntar documento es una extensión del caso de uso enviar correo electrónico. ¿Se entiende esta parte? No, eso se lee al revés. A ver, vamos a ver. ¿Para dónde está el retiro? Esta es la inclusión, ¿ya? Acá dice, ¿no? El caso de uso retiro de efectivo incluye el caso de uso actualizar cuenta. Acá el caso de uso, ahí lo leo desde acá. Protección de... por falla, creo que es, ¿no? Protección de falla es un caso de uso, en este caso extendido de este caso de uso, ¿ya? Este caso de uso, perdón, vamos a ver acá, ¿ya? Este caso de uso que tenemos acá es un caso de uso extendido de este caso de uso, ¿ya? Es una extensión. Quiere decir que cuando ustedes tengan una extensión, no es obligatorio realizar ese caso de uso, solamente que se extiende en funcionalidad. ¿Se entiende? A ver, dígame un ejemplo de caso de uso extendido. A ver. ¿Qué caso de uso tienen ustedes en su sistema? A ver. ¿Ah? De ventas. Ya es de venta, pero ¿qué caso de uso han identificado? Registro de pedido. Registro de pedido. Registro de cliente. Registro de cliente. Consulta de orden de compra. Consulta de orden de compra. Registro de mi guía de emisión. A ver, en registro de cliente, ¿ya? ¿Habrá alguna inclusión, alguna extensión? ¿Puede haber inclusiones y puede haber extensiones en registro de cliente? Sí puede haber, profe. A ver, ¿cuál es la inclusión o extensión? Poder verificar si el cliente ya está registrado. Claro, verificar, ¿eh? Esa es una inclusión. Antes de registrar a un cliente hay que verificar si el cliente ya existe, ¿no? Y ese es un caso de uso incluido. ¿Lo tienen como inclusión ahí?
Claro, profe. No, adentro de... Un detalle, ¿no? Ya, justamente esos detalles son los que van a agregar, ¿ve? Inclusiones. Y cuando ustedes agregan eso de lo que es en este caso inclusión, extensión y generalización, el modelo se va refinando más, ¿eh? Se va refinando más y se vuelve más entendible. Justamente eso es en lo que corresponde a la parte de diseño, que es el refinar el diagrama de caso de uso que tienen ustedes, en encontrar esas inclusiones, esas extensiones, ¿no? Y esas en este caso generalizaciones. A nivel de casos de uso existe lo que se conoce como granularidad de los casos de uso. El que tiene mayor grano en este caso viene a ser los casos de uso de negocio, ¿ya? Después están los casos de uso en este caso de sistemas, después los casos de uso incluidos, extendidos, que van en este caso a más detalle. Se dan cuenta que eso es como si fuera, tómenlo como si fuera un árbol de generalización, pero es de granularidad, ¿no? Que el caso de uso más genérico es el caso de uso de negocio. El caso de sistema es un poco más específico y los casos de uso incluidos son más particulares todavía. A ver, acá pueden ver, miren. Validar de usuario es un caso de uso, pero este caso de uso es un caso de uso incluido ¿en dónde? En hacer pedidos. Para hacer pedidos se incluye este caso de uso validar usuario. Para seguir pedido también hay que incluir el caso de uso validar usuario. Pero hacer pedido, nosotros podemos hacer un pedido también en forma urgente, ¿no? Entonces este caso de uso hacer pedido urgente es una extensión del caso de uso hacer pedido. Acá pueden tener varias extensiones. Y esas extensiones ustedes son como opciones que tienen para extender a este caso de uso. No es que ustedes todas las extensiones lo pueden hacer a la vez. Imagínense que tengo otro caso de uso, ¿ya? Que extienda de este caso de uso. Al momento que se ejecuta este caso de uso, o bien hago este caso de uso, hago este caso de uso. Eso es una extensión. No es que puedo hacer los dos a la vez, no, o si hay tres extensiones, los tres a la vez. Solamente se hace uno a la vez. Ahora, validar usuario con comprobar clave, con determinar retina, esto viene a ser generalizaciones, porque son formas de cómo realizar esto. Miren acá, por ejemplo, ¿no? Alta, baja, modificación, consulta. Gestión de edificio. Ya no interesa el caso de lo que quiero que vean es esto. Alta, baja, modificación, consulta. A veces por ejemplo, sobre un cliente que tienen sus compañeros. Sobre el cliente, ¿qué cosas pueden hacer? Dar de alta, ¿no? Dar de baja, modificar, ¿no? Hacer consulta. De repente tienen producto también, ¿no? Sobre producto, ¿qué cosas pueden hacer? Dar de baja, ¿no? Dar de alta, modificación y consulta. ¿Eh? Entonces, generalmente sobre las entidades se pueden hacer esas 4 operaciones. Y esas son las operaciones, en este caso, son operaciones CRUD, ¿no? Ahí están las 4 operaciones. De alta, modificación, consulta y baja en este caso. Esas operaciones a veces no es recomendable modelarlo de esta forma. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque si tengo acá otra vez va a aparecer, ¿ve? Alta, baja, ¿ve? Alta, baja y el diagrama se va a sobrecargar. Basta que ustedes coloquen ahí un caso de uso, ¿no? CRUD de gestión de edificio, suficiente. Se entiende que eso tiene alta, baja, modificación y consulta. ¿Eh? No es recomendable en este caso colocar así, ya se sobreentiende. Si desean lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero no es recomendable porque sobrecargan el diagrama. Tampoco es muy recomendable colocar eso. A veces no se acostumbra a colocar ya eso. Eso a veces lo colocamos como una precondición. Al momento de especificar, en este caso, enviar correo, se pone como precondición que el usuario esté logueado al sistema. Ahora, si ustedes colocan login, todas las operaciones generalmente van a necesitar que tengan el logueo. Entonces todas van a jalar así y van a sobrecargar en este caso el diagrama demasiado. Ahora, no les digo que es inválido, es válido, pero sino que no es bastante recomendable modelarlo de esa manera. Lo pueden colocar como una precondición. Lo mismo sucede con esto, son operaciones ya bastante comunes sobre las entidades. Sobre todas las entidades ustedes pueden hacer esas 4 operaciones. El dar de alta, dar de baja, hacer unas modificaciones y hacer consultas, en este caso sobre esa entidad. A ver, ustedes utilizaron una plantilla. ¿La plantilla lo tienen hecho ya? Hay una plantilla de especificación de casos de uso. Entonces ahí no hay problema en esto, ¿ya? Porque son los mismos puntos que en este caso se incluye dentro de ese caso, del documento de especificación de casos de uso. Y acá viene un detalle, ¿ya? Eso es lo que les mencionaba a ustedes.
Dice, hay un consenso en considerar casos de uso como esenciales para configurar requisitos y guiar modelado. El problema que tenemos es que no existe información de cuál es el número de casos de uso apropiado para un proyecto, qué casos de uso hay en el sistema. No hay ninguna regla sobre eso. Nadie le puede decir a ustedes que de repente un sistema de tal naturaleza debe tener 7 casos de uso, 12 casos de uso o 10 casos de uso. No hay regla para eso. Lo que tienen que identificar ustedes son los que son casos de uso reales. Y para eso se basan ustedes en la definición de casos de uso. Tampoco hay ninguna forma de detectar en este caso qué tipos de casos de uso tiene un sistema. Eso ustedes tienen que revisarlo. Y esta es la granularidad que les mencionaba a ustedes. Desde el grano más grueso vienen a ser los casos de uso de negocio. Los de grano medio vienen a ser los casos de uso de sistema. Y los de grano fino vienen a ser los casos de uso de inclusión. ¿Por qué? Porque forman parte de otros. ¿Ya? Esto es como si fueran funciones dentro de funciones. A ver, esta parte es importante, ¿ya? Especificar casos de uso no es una actividad de dibujar diagramas. Como yo le decía a ustedes, pueden graficar en este caso el símbolo de un caso de uso en cualquier herramienta. Especificar en este caso un caso de uso, ¿no? Es escribir con detalle el flujo principal y los flujos alternativos, pero en este caso centrados en la escritura en vez del dibujo. No hay que preocuparse demasiado por las relaciones entre casos de uso y actores. Otro punto importante, ¿no? El objetivo inicial es identificar actores y a partir de sus objetivos encontrar casos de uso. Una forma de encontrar casos de uso es primeramente identificando cuáles son los actores del sistema. Cuando ustedes identifican los actores del sistema, tienen que preguntarse qué es lo que hace el actor con el sistema. Y ahí van a identificar ustedes los casos de uso. No hay que incluir como casos de uso operaciones de tipo cruz, ¿ven? Esa alta, baja, esto, ¿no? En el peor de los casos, si lo van a incluir, incluyanlo como un solo caso de uso. Pero no es recomendable incluir ese tipo de operaciones, el de alta, baja, modificación y consulta. Las excepciones, dice, en sí se trata de operaciones relevantes para un sistema. No hacer una descomposición funcional. ¿Ya? Los casos de uso no se deben descomponer a nivel de una descomposición funcional. ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué? Porque a veces se va haciendo descomposiciones con muchas inclusiones que al final terminan en descomposiciones funcionales. Los casos de uso solo consideran los requisitos funcionales del proyecto. No hay que añadirlos. Los casos de uso en este caso no corresponden a los requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales ustedes lo establecen a través de los atributos de calidad. A ver, esto va para lo que van a trabajar en laboratorio, ¿ya? Lo que acostumbramos nosotros es generar paquetes siempre. ¿Ya? Van a generar paquetes de esta manera. Un paquete, de repente para la parte de ventas. Y dentro de ahí colocan todos los casos de uso de ventas. ¿Se entienden? Otro paquete de repente para logística y colocan todos los casos de uso de logística. De tal manera que cuando ustedes armen su diagrama, arman de esta manera. Jalan el paquete, saben qué paquete se relaciona con tal paquete, ¿no? Pueden estar los actores en este caso, y el actor puede en este caso de repente interactuar con este paquete. Y dentro de ventas es donde ustedes hacen el doble clic y adentro hacen los diagramas que corresponden a la parte de ventas. ¿Se entiende? ¿Ya? Lo que van a hacer es trabajar a nivel de paquetes. No lo hagan todo, no coloquen todos los casos de uso, ¿no? en una sola carpeta, ¿ya? Porque confunden. No van a saber qué casos de uso están comprometidos con cierta parte del sistema. Tienen que ustedes ordenarlos por paquetitos. Y esos paquetitos son los que ustedes han identificado al momento de descomponer el sistema, ¿no?
Se supone que lo primero que hacemos nosotros es el sistema, lo decomponemos en subsistemas. Entonces, esos subsistemas adentro tienen casos de uso. Y esos casos de uso generan un pequeño diagrama. El otro subsistema, otro diagrama. El otro subsistema, otro diagrama. Y para tener un diagrama general, hago la relación entre los diferentes paquetes. Cuando yo quiero ver el interior, en este caso, del diagrama de casos de uso de un subsistema, simplemente le doy doble clic y van a tener el diagrama ahí. Si quiero tener un diagrama general de todo el escenario, ¿no?, incluyendo a todos los subsistemas, generan un diagrama de casos de uso general. Y lo único que hacen es arrastrar los casos de uso de todos los subsistemas. Y como están usando herramientas Case, la herramienta les va a generar los enlaces que ya han establecido ustedes inicialmente. ¿Ya? Todo tienen que trabajarlo con paquete, tanto a nivel de clases como a nivel de casos de uso. Y a nivel de clases todavía van a hacer más, ¿no? Los que están usando modelo cliente-servidor de una capa, de 2 capas o 3 capas, tienen que separarlo a nivel de capas. ¿Qué clases son las que corresponden a la parte de presentación? ¿Qué clases son las que corresponden a la parte de control o de la lógica de negocio? ¿No? De tal manera que los tengamos separados por capas. Y eso va a ayudar, ¿qué cosa? Que ustedes sepan qué clases son las que están comprometidas en un nivel. Entonces, cuando hay algo que modificar o corregir, nos vamos a ese paquete. Ya es la forma como trabajamos acá. No lo hagan todo dentro de un mismo. Ya, entonces, nos quedamos ahí.